Ayer David sufrió un traumatismo fuerte al principio del partido en la cabeza. No presentó más síntomas, pero al final del partido sí que tenía náuseas y tenía vómitos. Esto es un signo de que te puede alertar sobre la posibilidad de que exista en realidad un traumatismo craneoencefálico con signos, y nos obligó a hacerle una serie de pruebas, un TAC y una resonancia, para descartar que no hubiese ninguna alteración importante a nivel craneal. Se descartó patología, los vómitos persistieron durante un tiempo y decidimos dejarle ingresado hasta esta mañana en observación. Afortunadamente no ha aparecido ningún tipo de lesión, pero vamos a ser cautos, vamos a tener que realizar unos días de descanso, 3-4 días más o menos, y va a volver a entrenar y a competir con toda la tranquilidad. En general, si el traumatismo es muy severo y produce una pérdida de conciencia, entonces se tienen que retirar. Si el traumatismo no es tan severo y no hay ningún signo neurológico de entrada, lo que nos alarmó fue que estuviese con los vómitos, y además vómitos que no cedían y con esas náuseas. Entonces ahí hay que pensar que pueda haber algún signo de hipertensión endocraneal, en términos médicos, pero claro, te alerta en relación a que dentro de la caja cerebral hay mayor presión, y esto cursa, el signo es los vómitos. Teníamos que descartar que no hubiese ninguna hemorragia, ningún hematoma, ni ninguna cosita de estas. Se descartó afortunadamente y nos dejó tranquilos. En el vestuario ya empezó a vomitar, ya vimos los signos que tenía, y desde el vestuario ya nos lo llevamos al hospital.